En el vasto y complejo universo de los mercados globales, donde billones de dólares cambian de manos con la velocidad de un clic, existía un hombre llamado Elías, un analista financiero con una mente brillante y un espíritu idealista. Elías era, sin embargo, un marginado en las altas esferas corporativas. Su obsesión no radicaba en las ganancias fáciles, sino en la búsqueda incansable de patrones inquietantes, de esas pequeñas distorsiones en los datos que la mayoría ignoraba, pero que para él eran los presagios de tormentas inminentes. Recordaba vívidamente la devastación causada por la última gran crisis, una cicatriz profunda que había arruinado a su propia familia, despojándolos de todo. Esa memoria, dolorosa y persistente, había sembrado en él una determinación férrea: descifrar los susurros del mercado antes de que se convirtieran en rugidos. Un día, mientras la ciudad dormía bajo un manto de luces parpadeantes, Elías detectó algo anómalo. Eran pequeñas irregularidades, desvíos minúsculos en los flujos de capital, en las fluctuaciones de divisas y en los movimientos de acciones de empresas aparentemente inconexas. Las piezas del rompecabezas no encajaban, pero su intuición le gritaba que no eran coincidencias. Sus advertencias, presentadas con gráficos detallados y proyecciones alarmantes, fueron recibidas con una mezcla de condescendencia y exasperación por sus colegas y superiores. Lo tildaron de alarmista, de visionario apocalíptico, y sus informes terminaban invariablemente archivados en el más profundo de los cajones. La frustración lo carcomía, pero no lo detenía. Fue en medio de este aislamiento profesional que conoció a Sofía. Ella era una periodista de investigación, curtida en el cinismo de los hechos y la dura realidad de la verdad. Al principio, Sofía lo miró con escepticismo, acostumbrada a los charlatanes y los teóricos de la conspiración. Sin embargo, la pasión de Elías, la intensidad de su mirada al hablar de los números y la coherencia aterradora de sus argumentos, la intrigaron. Había algo en él que trascendía la simple paranoia. Le dio una oportunidad, una pequeña ventana de escucha. Elías, sintiendo una conexión inesperada, se sumergió aún más en sus datos. Días y noches se fusionaron en una búsqueda febril. Finalmente, encontró un hilo común, una delgada pero inquebrantable conexión. Una serie de inversiones opacas, moviéndose como sombras en el sistema financiero global. Todas parecían converger en un mismo punto: un conglomerado internacional de proporciones titánicas, conocido como Red Capital. Su nombre evocaba poder y antigüedad, pero sus movimientos recientes olían a manipulación a gran escala. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, formando una imagen aterradora. Sofía, siguiendo la pista de Red, descubrió que su reputación era intachable, su poder casi ilimitado. Eran intocables, respetados, temidos. Pero la insistencia de Elías, su certeza casi mística, la empujó a mirar más allá de la fachada. El desenlace en el trabajo de Elías fue inevitable. Un lunes por la mañana, su jefe, con una expresión de falsa pena, le comunicó su despido. Los motivos: insubordinación y crear pánico innecesario. Su reputación profesional quedó destrozada, su nombre manchado en los círculos financieros. Pero lejos de amedrentarlo, el despido encendió en Elías una llama aún más potente. La venganza, sí, pero también el miedo visceral a ver la historia repetirse. Lo impulsaron a continuar su investigación en la clandestinidad. La suya era ahora una cruzada personal. Antes de que continuemos, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Mientras Elías se adaptaba a su nueva realidad, Sofía, impulsada por la creciente sospecha, hizo algunas preguntas incómodas sobre Red en sus círculos periodísticos. La respuesta no tardó en llegar. Una amenaza velada, sutil pero inequívoca, apareció en su buzón de voz. No había nombres, solo una advertencia gélida. Aquello no solo confirmó las sospechas de Elías, sino que también forzó a Sofía a unirse a su cruzada. Ahora no era solo una historia, era una lucha por la verdad.
y quizás por sus propias vidas. La amenaza velada no hizo más que solidificar su improbable alianza. Elías y Sofía, dos almas dispares unidas por un enemigo común, se convirtieron en un equipo formidable. Él aportaba su mente analítica, capaz de desentrañar las complejidades de los datos financieros como nadie. Ella, su instinto periodístico, su habilidad para encontrar las grieces en las fachadas y su red de contactos. Su nueva base de operaciones era un pequeño apartamento de Elías, transformado en un centro de mando improvisado, con pantallas parpadeantes y pilas de documentos esparcidos por todas partes. Las horas se fundían en días, y los días en semanas, mientras rastreaban cada pista, cada cifra sospechosa. Poco a poco, el velo comenzó a levantarse. Descubrieron una intrincada red de empresas fantasma, registradas en paraísos fiscales remotos, que actuaban como vasos comunicantes para Aitelred Capital. Las transacciones eran complejas, diseñadas para confundir y ocultar, pero Elías, con su persistencia casi obsesiva, lograba descifrar el rastro de dinero. No eran solo movimientos de capital, eran manipulaciones orquestadas en los mercados de divisas, operaciones de venta en corto masivas en sectores específicos y adquisiciones hostiles disfrazadas de inversiones benignas. La magnitud del engaño era asombrosa. Fue Sofía quien logró el primer contacto significativo. A través de un informante anónimo en el submundo de las finanzas, consiguió el número de un ex empleado de Aitelred. El hombre, cuya identidad permanece oculta por su seguridad, vivía aterrorizado, perseguido por la culpa y el miedo. Después de varias llamadas frustradas y mensajes crípticos, finalmente accedió a reunirse con ellos en un café apartado. Su voz, un susurro tembloroso, confirmó sus peores sospechas. Mencionó un nombre, un cerebro detrás de todo. Marcus Thorne. Marcus Thorne. El enigmático CEO de Aitelred Capital era una figura legendaria en Wall Street. Un visionario, decían algunos. Un depredador sin escrúpulos, susurraban otros. Elías y Sofía comenzaron a investigar su pasado, y lo que encontraron pintó el retrato de un hombre brillante, pero frío, impulsado por una ambición desmedida y una creencia inquebrantable en su propia superioridad. Los rumores hablaban de una juventud marcada por una traición temprana, una herida profunda que lo había moldeado, transformándolo en un arquitecto de imperios, dispuesto a pisotear a quien fuera necesario para alcanzar sus metas. Para Thorne, el mundo financiero no era un ecosistema, sino un tablero de ajedrez donde él era el único gran maestro. Con cada nueva revelación, la presión sobre Elías y Sofía aumentaba. Intentaron exponer la verdad, filtrando partes de su investigación a contactos de Sofía en medios de comunicación reputados. Pero Aitelred Capital era demasiado poderoso. Sus pruebas fueron desacreditadas, tachadas de teorías conspirativas y rumores infundados. Una campaña de desprestigio orquestada con precisión quirúrgica comenzó a circular sobre Elías, pintándolo como un analista fracasado y resentido. Sofía no se libró. Su reputación como periodista comenzó a ser cuestionada y sus fuentes se secaron de repente. La situación dio un giro oscuro cuando las amenazas dejaron de ser veladas. Un día, Elías recibió una fotografía anónima de la escuela de su hermana menor, su padre saliendo del trabajo, su madre en el supermercado. La familia de Elías, su último refugio emocional, estaba en la mira. La imagen, un escalofrío helado, lo obligó a considerar lo impensable: abandonar la lucha. ¿Valía la pena arriesgar la vida de sus seres queridos por una verdad que el mundo parecía no querer escuchar? La duda, un veneno lento, comenzó a corroer su determinación. Sin embargo, el ex empleado de Aitelred, empujado por un remordimiento agónico, se arriesgó una última vez. En un encuentro furtivo, le entregó a Elías un dispositivo USB encriptado. «Es el plan maestro», susurró, con la voz rota. El plan de Thorne para colapsar el mercado y comprar los activos a precio de saldo. La información contenida en el USB
Era la pieza faltante, el eslabón que unía todas las anomalías. Era el esquema detallado de cómo Thorne planeaba desencadenar la próxima crisis financiera, no para beneficiarse de ella, sino para controlarla, para ser el único salvador en el caos que él mismo crearía. La magnitud del plan era aterradora y la inminencia de la crisis innegable. Mientras Elías procesaba la información, un nombre en particular en el plan de Thorne le heló la sangre. Entre los colaboradores clave, bajo un seudónimo, reconoció los patrones de inversión y la firma de un hombre al que había admirado profundamente durante años, su propio mentor. La traición, doble y devastadora, lo dejó sin aliento, con un sabor amargo en la boca que era más amargo que la derrota. La revelación de la traición de su mentor golpeó a Elías con la fuerza de un puñetazo en el estómago. La admiración de años se desplomó, reemplazada por una mezcla de ira, decepción y un profundo sentimiento de soledad. Había confiado en ese hombre, buscado su consejo, visto en él un faro de integridad en un mundo financiero a menudo oscuro. Ahora, esa luz se había extinguido, revelando una sombra cómplice en el plan de Marcus Thorne. La moralidad de su cruzada, que antes parecía tan clara, se enturbió. ¿Era esto una lucha por la justicia o una venganza personal? La línea era borrosa. Sofía, percibiendo su angustia, se convirtió en su ancla. Con palabras firmes pero suaves, le recordó que la lucha trascendía cualquier rencor individual. «Esto no se trata de él, Elías», le dijo una tarde, mientras el sol se ponía sobre los rascacielos de la ciudad. «Se trata de evitar que millones de vidas sean destrozadas. La verdad es más grande que cualquier traición personal». Su mirada, llena de determinación, lo sacó de su abismo de desesperación. En ese momento, la relación entre ellos, forjada en el fuego de la adversidad, se profundizó, convirtiéndose en un apoyo mutuo inquebrantable, una alianza que iba más allá de la mera colaboración profesional. Impulsados por una renovada convicción, Elías y Sofía se sumergieron de nuevo en el plan de Thorne. El USB contenía la prueba definitiva, un registro de transferencias masivas de fondos programadas para activarse en cuestión de horas, diseñadas para desencadenar una venta de pánico global. Era el detonante de la crisis. Sabían que tenían que hacerla pública, y rápido, antes de que el efecto dominó fuera irreversible. La ventana de oportunidad se cerraba a cada minuto. Decidieron contactar a un importante periódico de investigación, una institución con la credibilidad necesaria para publicar una historia de tal magnitud. Pero el camino hacia la verdad nunca es sencillo. Mientras se dirigían a la imprenta clandestina del periódico, una furgoneta oscura comenzó a seguirlos. Elías, con su instinto de analista entrenado para detectar patrones anómalos, lo notó de inmediato. «Nos han encontrado», murmuró pisando el acelerador. Lo que siguió fue una persecución frenética por las calles laberínticas de la ciudad. Los sicarios de Thorne, implacables, intentaban acorralarlos. Elías conducía con una destreza que no sabía que poseía, esquivando el tráfico, mientras Sofía, con el portátil en sus rodillas, preparaba la información para su entrega final. En un giro desesperado, Elías tomó una calle sin salida, sabiendo que la trampa se cerraba. «No hay tiempo, Sofía», dijo Elías, entregándole el portátil y una memoria USB de respaldo. «Tienes que irte. Salta y corre. Yo los distraeré». Antes de que ella pudiera protestar, Elías la empujó hacia la puerta, su mano en la espalda de ella, forzándola a abandonar el vehículo en movimiento. La furgoneta de los sicarios se abalanzó sobre el coche de Elías, que se estrelló contra un muro con un estruendo ensordecedor. Sofía, magullada pero con la información a salvo, corrió sin mirar atrás. El sonido de las sirenas de la policía y las ambulancias a lo lejos. Una promesa de justicia, pero también una punzada de dolor por el sacrificio de Elías. La información fue revelada. El periódico publicó la historia en una edición especial que se agotó en minutos, y las redes sociales explotaron. El pánico inicial fue inmenso.
Los mercados se tambalearon, pero la exposición del plan de Thorne permitió a los gobiernos y bancos centrales actuar con una rapidez sin precedentes, mitigando el colapso total. Marcus Thorne fue expuesto. Su imperio de Ethelred Capital se desmoronó en cuestión de horas y las órdenes de arresto se emitieron internacionalmente. Su visión despiadada de un mundo a sus pies se hizo añicos. Elías, gravemente herido pero vivo, se recuperó lentamente en un hospital, su cuerpo marcado pero su espíritu redimido. Había evitado una catástrofe. Sofía, con su reportaje, ganó el Pulitzer, su nombre grabado en la historia del periodismo. La crisis no se evitó por completo. El daño fue considerable, dejando una cicatriz profunda en la economía global y en la confianza de la gente. Pero fue contenida. La sociedad aprendió una lección dolorosa sobre la avaricia desmedida y la fragilidad del sistema. Elías y Sofía, sentados en un banco del parque, observaban a los niños jugar. El futuro era incierto, pero la esperanza de un sistema más justo, uno donde la vigilancia constante impidiera que tales depredadores volvieran a ascender, ardía en sus corazones. Los mercados se recuperaban lentamente, como un enfermo convaleciente, pero la cicatriz de lo sucedido era un recordatorio perpetuo de que la lucha por la verdad y la justicia nunca terminaba.